Hola amigos, hola Adriana, hola señoras y señores, soy Antonio. Y hoy les traigo una historia que está encendiendo la opinión pública en Colombia. El presidente Gustavo Petro, en medio de un discurso sobre la suspensión del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, pronunció un comentario que muchos consideran vulgar y machista. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, han provocado un estallido de críticas en redes sociales y una nueva tormenta política que se suma a la larga lista de controversias que lo rodean. En cuestión de horas, el clip se viralizó, multiplicando las reacciones de indignación, burla y hasta defensa férrea de algunos sectores. Y es que, una vez más, la forma de hablar del mandatario se convierte en noticia, dejando de lado el fondo del tema para abrir un debate cargado de morbo, tensión y confrontación. Hola a todos. Hola Antonio. Soy Adriana. Y debo confesar que cuando escuché las palabras del presidente, sentí una mezcla de sorpresa y molestia. No se trataba de una broma inocente ni de una frase mal entendida. Era un comentario directo sobre la intimidad femenina que sonó fuera de lugar y sin ningún tipo de cuidado. Para muchas mujeres, escuchar al propio jefe de Estado referirse así a un tema tan delicado, en medio de un discurso oficial, es una falta de respeto que no puede pasar por alto. La indignación no tardó en encenderse, porque más allá de la política, lo que está en juego es la dignidad y la manera en la que las mujeres son vistas y tratadas desde el poder. Lo curioso de este episodio es que no ocurrió en un escenario informal ni en una conversación privada, sino durante un discurso oficial transmitido a la opinión pública. Ahí está el verdadero impacto, cuando un presidente, en ejercicio de su cargo, utiliza expresiones que rayan en lo vulgar. No solo compromete su propia imagen, sino la representación del país entero. En el Congreso y en la oposición no tardaron en reaccionar, acusando a Petro de restarle seriedad a la investidura presidencial y de enviar un mensaje equivocado sobre el respeto hacia la mujer. Para algunos analistas, lo dicho no es un simple desliz, sino la confirmación de un estilo de comunicación que se mueve constantemente entre la provocación, la imprudencia y el escándalo mediático. Y cada palabra, cada gesto, se convierte en combustible para una controversia que crece como pólvora. En las redes sociales, la reacción fue inmediata y avasalladora. Miles de usuarios, especialmente mujeres, expresaron su rechazo con mensajes que iban desde la indignación hasta la burla más sarcástica. Para muchas, el comentario de Petro no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo desde el poder todavía se minimizan o ridiculizan los temas relacionados con la igualdad de género. Twitter, Facebook y TikTok se convirtieron en un hervidero de opiniones, con hashtags que pedían respeto y hasta exigían disculpas públicas al mandatario. La polémica se volvió tendencia nacional en cuestión de horas, demostrando que en tiempos digitales, una sola frase puede convertirse en el detonante de un debate masivo sobre la cultura política y el machismo que aún persiste en nuestra sociedad. Del otro lado, los aliados políticos de Petro intentaron bajar la tensión. Algunos ministros y congresistas cercanos al gobierno justificaron las palabras del presidente, argumentando que fueron mal interpretadas o sacadas de contexto por la oposición y los medios. Según ellos, el mandatario no pretendía ofender, sino hacer una reflexión en un tono coloquial, que terminó sonando más fuerte de lo esperado. Sin embargo, estas explicaciones no lograron calmar la tormenta. Al contrario, alimentaron aún más el debate. Pues muchos se preguntaron si no es peor intentar minimizar un comentario de ese calibre en vez de reconocer el error. En programas de opinión y entrevistas radiales, se escucharon voces que insistían en que un líder debe cuidar cada palabra, ya que la improvisación, en vez de acercarlo al pueblo, lo deja expuesto al escarnio público. Y así, mientras el oficialismo defendía a Petro, la oposición capitalizaba la controversia para golpear la credibilidad del gobierno. Desde la perspectiva de los colectivos feministas y defensores de derechos humanos, lo ocurrido es más que una simple metida de pata presidencial. Ellos advierten que un comentario así refuerza estereotipos machistas, que durante décadas han sido
utilizados para deslegitimar la voz de las mujeres en los espacios de poder. Varias organizaciones recalcaron que no se trata de censurar al mandatario, sino de exigirle responsabilidad y coherencia con la agenda de igualdad que su propio gobierno promueve. La contradicción resulta evidente. Mientras se crean ministerios y programas para fortalecer los derechos de la mujer, al mismo tiempo se emiten frases que parecen ir en dirección contraria. Para muchos líderes sociales, este episodio representa un retroceso simbólico en la construcción de un lenguaje más incluyente y deja la sensación de que el respeto hacia la mujer sigue siendo un tema pendiente en la cultura política colombiana. En ese contraste se juega no solo la reputación del presidente, sino la credibilidad de todo su proyecto de transformación social. La oposición, como era de esperarse, no dejó pasar la oportunidad de convertir el episodio en un arma política. Senadores y representantes, críticos del gobierno lanzaron comunicados y videos señalando que el presidente no solo había ofendido a las mujeres, sino que había demostrado una vez más su incapacidad para mantener la compostura en escenarios públicos. Algunos fueron más allá, advirtiendo que este tipo de salidas de tono podrían afectar la imagen internacional del país, donde la lucha por la igualdad de género es un tema central en la agenda diplomática. En el Congreso, varios opositores aprovecharon el momento para pedir un debate de control político, no sobre la gestión de Petro, sino sobre sus palabras, demostrando cómo hasta una frase puede convertirse en combustible para disputas legislativas. El episodio se convirtió entonces en una batalla mediática. Mientras el oficialismo pedía prudencia y contexto, la oposición exigía sanciones simbólicas y responsabilidades políticas. Y en esa dinámica, lo que pudo ser un desliz verbal terminó amplificándose, como un terremoto, en la arena política nacional. Pero no solo la oposición y los colectivos feministas reaccionaron. La ciudadanía común también hizo sentir su voz. En las calles, en los cafés y en los buses, la gente comentaba con indignación lo dicho por el presidente. Para muchos colombianos, no se trata de un asunto político, sino de respeto básico hacia las mujeres. Algunos expresaron que ya es costumbre ver a Petro salirse de tono, pero que esta vez el comentario cruzó una línea que no debería pasarse. En entrevistas callejeras se escucharon opiniones encontradas. Unos lo defendían diciendo que es un hombre espontáneo que habla sin filtros, mientras otros lo veían como una falta de seriedad impropia de un jefe de Estado. Lo cierto es que el episodio abrió un debate mucho más amplio sobre los límites del lenguaje presidencial y el impacto que tienen sus palabras en la cultura popular. Y en medio de ese ruido, se evidencia una brecha entre quienes justifican la autenticidad del mandatario y quienes exigen que el poder se ejerza con respeto y mesura. Lo más preocupante de todo este episodio es cómo termina desviando la atención de los asuntos de fondo que enfrenta el país. En vez de hablar de reformas estructurales, de seguridad o de economía, el debate público se centra en un comentario polémico del presidente. Para los analistas, este es uno de los grandes riesgos de la comunicación de Petro. Su estilo directo y provocador genera titulares, pero al mismo tiempo debilita la agenda de gobierno. Cada palabra desafortunada se convierte en un escándalo que consume la opinión pública y deja en segundo plano los proyectos políticos más importantes. Así, mientras la ciudadanía discute si el presidente fue vulgar o machista, temas como la crisis económica, los problemas de salud o la violencia en las regiones quedan relegados a un segundo plano. Este patrón repetido ha llevado a muchos a cuestionarse si el presidente, en su afán por conectar con la gente, no termina saboteando la eficacia de su propio mandato. Y en esa contradicción, la política se convierte en un campo de batalla donde lo anecdótico pesa más que lo trascendental. Al final, lo que parece una simple frase maldicha se convierte en un espejo de la realidad política y social del país. La figura presidencial, lejos de ser intocable, se ve cada vez más expuesta al escrutinio de una ciudadanía que no perdona errores y que exige respeto. Este episodio deja claro que el poder de la palabra puede levantar muros o tender puentes, según cómo se use. Para las mujeres,
La polémica no debe quedarse en la anécdota, sino convertirse en una oportunidad para insistir en un cambio cultural real, donde la igualdad no sea solo discurso, sino práctica cotidiana. Mientras tanto, Petro seguirá siendo observado con lupa, pues cada gesto, cada declaración, puede convertirse en un escándalo que marque su mandato. Y en esa tensión, Colombia se debate entre la esperanza de una transformación y la frustración de un liderazgo que muchas veces parece sabotearse a sí mismo con sus propias palabras. Yo solo observo y digo, suscríbete a mi canal para más actualidad.